Este es el trofeo de campeones del mundo. Bienvenidos a Conexión Vintage y bienvenidos 20 años después al Mundial de Túnez de 2005. Hoy vamos a revivir ese primer entorchado mundial que posee España y lo vamos a hacer con los protagonistas. A mi lado, pues 3 medallas olímpicas, campeón del mundo, Demetrio Lozano. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias. Pues a su lado está un jugador que quedó el máximo goleador de España en aquel mundial con 55 goles y que también fue medallista olímpico. Juanín García, ¿qué tal? Muchas gracias por estar aquí. Hola, encantado, un placer estar aquí. Y decir que Juanín, bueno, lo vamos a escuchar más bien, siempre que metía un gol le llamaban el artista. Pues ese apodo, ese mote, ese apelativo se lo puso un compañero de esta casa que estuvo durante muchos años narrando el balonmano y que hoy también nos acompaña. Luismi López, ¿qué tal, compañero? Bienvenido a la que es y será siempre tu casa. Muchas gracias, bien hallado, y es un placer siempre estar aquí en Torre España con todos vosotros. Bueno, pues yo voy a dejar la copa aquí delante, que nos acompañará durante toda la grabación. Y vamos ya a comenzar ese recorrido por la cita histórica de Túnez y lo vamos a hacer de una manera muy especial porque el día antes de que estos jugadores se concentraran pasó esto en el norte de España. Miles de personas atrapadas en sus coches. Este matrimonio, por ejemplo, emprendió viaje a las 11 de la mañana desde Vitoria y 14 horas después se encontraba en esta situación. Hemos llamado a emergencia, he dado mi nombre y bueno, nos han dicho que está muy mal, que estaban los quitanieves, pero no hemos visto quitanieves por ningún sitio. Como ellos, miles de viajeros no encontraron más refugio que sus coches, que con el paso de las horas quedaban, como ven, completamente sepultados por la nieve. Voluntarios de Cruz Roja socorrieron a quienes pudieron en las carreteras. Sobre todo información sobre todo, qué pasaba, que dónde estaba el atasco, qué era lo que pasaba, que cuándo se iba a despejar, información sobre todo. El temporal de nieve nos ha dejado la crónica del caos en las carreteras del norte de España, pero también otras historias, anécdotas personales de los que hoy han faltado al trabajo porque no había autobuses. En Burgos costaba descubrir el coche esta mañana para ir a trabajar o reanudar el viaje. Intentando sacar el coche que estaba sepultado para poder ir a Santander. La nevada era tan impresionante que había que medirla. 65. La evidente mejoría en la mayor parte de las autovías y carreteras de Castilla y León no ha hecho desaparecer los problemas de circulación. Hay tramos cerrados al tráfico en carreteras nacionales de Burgos, de León y Palencia, además de carreteras de segundo orden en esas mismas provincias. Las dificultades son mayores para el tráfico de vehículos pesados que todavía no pueden reemprender en muchos casos sus rutas. Sí sabía, pero bueno, todo el día por delante digo yo que limpiarán, ¿no? Hasta ver cuándo nos dejan arrancar, porque están dejando pasar a los coches, para nosotros... Las 3 provincias del norte de Castilla y León acumulan los mayores problemas. Aún ahora hay localidades de más de 40 municipios que están aislados. En 3 no tienen luz, por lo que acceder a ellos ha sido prioritario durante toda la mañana. Bueno, pues esa nevada que cayó hace 20 años en el norte de España también influyó mucho en esa concentración, ¿verdad, Juan? Sí, yo recuerdo que era la primera concentración que hacía Pastor, la primera lista, y creo que era en Tudela, nos habían concentrado. Yo estaba en León, había muchísima nieve, digo, bueno, pues en vez de ir en coche, cojo el tren. Íbamos Raúl y yo, Raúl Entre Ríos y yo, jugábamos en la Demar, estábamos en León y nevaba muchísimo. Recuerdo llegar a la estación de tren, Raúl no llegaba, aquello, bueno, se retrasó muchísimo. Recuerdo estar parados en Burgos no sé cuántas horas. No llegamos al Mundial. No, pero no sé, si teníamos que coger el tren a las 12 de la mañana, igual llegamos a las 12 de la noche, O sea, estuvimos horas y horas parados ahí en mitad de la nada porque el tren no podía circular. Yo creo que no sé qué localidad fue, ya dijeron, de aquí no podemos pasar, nos bajaron y nos llevaron... Nos fue a buscar un taxi, llegamos al hotel tardísimo, Pastor nos recibió allí, dijo, no os preocupéis, que hay gente que llega mañana, porque les había pasado lo mismo que a nosotros y hubo gente que decidió no ir porque no pudo, porque vio las circunstancias de la nieve
y fueron al día siguiente, sí, sí. Bueno, pues con ese inicio tan imprevisto, así comenzaría España ese camino al título, a la gloria de Túnez 2005, y lo hizo de la mano de un entrenador que de aquella muy joven, Juan Carlos Pastor, que lógicamente teníamos que contar con él, pero no puede estar hoy aquí con nosotros porque todavía sigue al pie del cañón, todavía está presente en un mundial, en un campeonato del mundo, lo hace ahora como seleccionador de Egipto. Pero gracias a nuestro compañero Juan Carlos García de Valladolid hemos estado con él para rememorar sus recuerdos. Está claro que el grupo no era fácil, porque estaban los croatas que venían de ganar el último mundial y también la Olimpiada, tenían un gran equipo. Estaban los suecos, también una gran generación. Bueno, pues ganamos a los suecos, perdimos contra los croatas, pero ese partido nos vino muy bien. Fuimos a un grupo complicado, con Serbia y Montenegro, con los noruegos y con los alemanes. Fuimos ganando esos partidos, empatamos con Serbia. Dependíamos también de algún resultado entre los serbios y los croatas. Aunque no empataran valía, ganaron los croatas y al final, pues bueno, semifinal también contra Túnez, que no habíamos perdido ningún partido. Ganamos en un partido muy difícil, ya sabes que allí encima los tunecinos, con mucha gente en Rades, pues animándoles y tal, y luego pues contra Croacia, pues quizá yo creo que nos dio mucho el poder rotar a la gente. El primer partido que perdimos contra ellos nos dio mucha información. Ellos yo creo que también pensaban que nos iban a ganar fácil, como que nosotros habíamos hecho ya todo el campeonato. Y bueno, pues una primera parte muy buena y luego ya lo mantienes y bueno, fuimos hasta ganando de 13 goles, ¿no? Y bueno, pues al final ellos maquillan el resultado y para nosotros pues de menos a más, una gran gesta y súper contento. Bueno, pues qué fácil, Luismi, qué fácil lo ha contado Pastor, cómo fue todo aquello, ¿eh? Sí, además, para poner a los espectadores en contexto, hay que decir que este Mundial de hace 20 años, del 2005, venía después de un ciclo olímpico, era el inicio de un ciclo olímpico que no habíamos tenido suerte, porque en el anterior sí que había habido sus medallas, y en este pues no tuvimos excesiva suerte, ¿no? Salvo una medalla en europeo, me parece que fue del 2003. Después tuvimos esa mala suerte con César Argilés de entrenador, de las prórrogas con Alemania, también otras prórrogas con Croacia precisamente, que nos evitaron pues el estar a lo mejor en una final del Campeonato del Mundo con anterioridad o luchar por el oro y la plata en europeo, que después nos llevamos el bronce, ¿no? Pero fue una mala suerte que tuvimos. Se produce un cambio, como parece en los ciclos olímpicos, un cambio de jugadores, de generacional, podemos decir, pero puntual. De jugadores, se va Talan Dusebaev, que había liderado el ciclo anterior, después de su nacionalización, y también se va Xavi O'Callaghan. Y se apostamos por Carlos Pastor, Ortega. Son jugadores que dejan la selección. Entra Pastor, claro, sustituyendo a César Argilés, un cambio de última hora. López Ricondo, el presidente de la Federación Española entonces, efectúa ese cambio que, bueno, entre esperado, sorprendido por la inmediatez, ¿no?, que llegaba ya el Campeonato del Mundo, porque unas fechas antes fue cuando elige a Pastor como sustituto de César Argilés, y llega Pastor ante el inicio de un nuevo ciclo con un Campeonato del Mundo, que bueno, esos Campeonatos del Mundo que inicia el ciclo no tienen presión, ¿no?, porque solamente clasifica el campeón, los demás no tienen esa obligación esa presión de una clasificación para otros campeonatos o Juegos Olímpicos o europeos, y lógicamente pues bueno, ahí se pueden hacer esos cambios que hizo Pastor en la selección. Bueno, pues eso que Pastor ha resumido en apenas un minuto, que fue todo el campeonato, vamos a empezar a verlo y vamos a ver ya los partidos de la primera fase. Esto lo ponemos porque, fijaros, la rotulación pone como a Bulligan como Juan Carlos Pastor, y no lo hace solo en un partido, lo hacen varios. Aquí vamos a ver estos primeros partidos que debutáis contra Japón, un rival para el debut querido, ¿eh? Sí, bueno, no son fáciles porque los japoneses normalmente son pequeños de estatura, pero con uno contra uno muy potente, ¿no? Lo cual es un partido
complicado, ¿no? Pero bueno, sí es un rival fácil en teoría, ¿no? Aquí nada más empezar el primer gol y ya no lo dan por válido. Dan el palo de atrás. Dan la barra de atrás, sí. Pero no lo dan. Ya, entre lo de Pastor que le ponen a Boria, ya el comienzo... Y que igual rompió el palo de atrás. Sí. Lo vamos a ver a lo largo del día y que Romero se sale en este mundial. Sí, tengo aquí los datos. Me parece son 45 goles y 33 asistencias. O sea, si lo sumas todos son casi 80 goles. Aquí hace también un buen partido J. Hombrados, ¿eh? En la portería. Fíjate, yo que tengo aquí la libretita, que yo seguía siempre en el balonmano para la tele, pues hace en la segunda parte, bueno, en la primera parte David hace 13 paradas y en la segunda Hombrados 12, ¿eh? O sea que estamos jugando contra Japón, pero hacemos 25 paradas entre uno y otro. Aquí vamos a J y Barrufet, decir que sí, al hilo de lo que decía antes Luis, mi J y Barrufet, la portería sí que viene todavía del ciclo anterior, ahí no ha habido cambios y se convertirá en este mundial en tal vez la mejor portería del mundial, la unión de los dos. Sin duda, era la mejor portería de la época, teníamos la mejor portería del mundo. Si estaban a un buen nivel eran los mejores, sí. La verdad que España en la portería siempre ha tenido unos jugadores espectaculares, ¿eh? Y sigue haciéndolo, ¿no? Es segundo partido, jugáis contra Australia y aquí sí que esto es ya menos que es como un entrenamiento, porque ganáis 19-51. Juancho tirando una rosca de contraataque. Juancho de contraataque, pues imagínate. La mayor goleada histórica de España en un mundial. Y ya, aquí Australia tampoco tiene mucho balonmano y bueno, pues... Partidos de estos pues sirven para que juegue todo el mundo, para que entre todo el mundo en campeonato. El primer partido contra Japón, segundo contra Australia, pues todo el mundo ya había debutado, todo el mundo había hecho sus cosas y bueno, para que entre todo el mundo. Bueno, pues nuestros invitados 7 y 8 goles cada uno, uno 7 y otro 8, ¿eh? Sí, a más golazos los que hemos visto y contando con eso, con que se repartieron los minutos. Y aquí vemos Raúl, que sería el más joven, ¿no?, de la concentración. Yo creo que sí, que era de los más jóvenes, sería Albert. Albert Rocas. Albert estaría ahí más. Sí, no, es el más joven Albert que Raúl. Pero luego estaba Chema Iker, que son del 80, Raúl del 81 y Albert creo que es del 83. Sí, yo creo que era Albert Rocas. Albert es el más joven. Tenía 22 años allí. Sí. Aquí vemos otro gol de Demetrio, otro de Juanín, que los... Por esas cosas le decía yo al artista. Y el siguiente partido ya va a ser un rival de mucha más entidad y de mucha más tradición. Lo vamos a ver ahora. Os enfrentáis a Suecia, al país escandinavo, que ya era un test de nivel. Y donde los puntos ya valían para la segunda fase, claro, ¿no? Ese partido sabías que te jugabas mucho, ¿no?, para el futuro. Y que Suecia, ahora lo veremos, tenía pues un equipazo también. Bueno, había acabado el ciclo de los Bengan Boys, que eran los de Ben Johansson, que su único lunar fue no haber conseguido un oro olímpico. Pero bueno, quedaban grandísimos jugadores, ¿no? Pues fíjate, yo tengo aquí apuntar, bueno, Thomas Svensson y Hollander en la portería, estaba también Kim Anderson, Jonas Selman, Fransen, Peterson, Lofgren. Fíjate que Lofgren era uno de los jugadores. Sí, de los mejores jugadores del mundo, sí. Ahí está Thomas. Y nos costó mucho este partido, pues estábamos mirando antes que al descanso perdíamos, fuimos perdiendo hasta de 6, al descanso ya íbamos creo que de 3, según los apuntes de Luismi, y al final acabamos ganando de 7, o sea que fuimos como todo el campeonato de menos a más. Este partido nos costó mucho este partido, sí. Tengo aquí apuntado a Mariano, que hizo 7 goles, ¿no? Y mantener a un equipo como Suecia solo en 26 goles, pues también era mucho mérito de la defensa y de la portería española. Cuando hablas, Juanín, de la primera parte, es que Thomas nos paró muchísimo. Nos paró muchísimo en la primera parte.
Aquí vemos cómo celebra Garabaya, que también he estado viendo, y tiene, en total del Mundial, hizo como 17 blocajes defensivos. O sea, si decíamos antes casi 50 goles evitados, pues casi estos son casi 20 goles que evitas en un Mundial. Sí, en ese relevo que hablábamos antes de que inició Pastor en este ciclo olímpico, esos jóvenes que hablábamos, Chema, Iker, Albert, Rubén Garabaya, esas nuevas incorporaciones a la selección, era su primer mundial, ¿no? De la mayoría. Habíamos tenido muy poca preparación con Pastor, entonces yo creo que el campeonato también nos llevó que fuéramos de menos a más porque el equipo se iba cuajando, ¿no? El sistema Pastor es un sistema complejo que te eleva tu nivel de balonmano, pero tienes que adaptarte, ¿no? Entonces empezar con muy pocos partidos de preparación a llegar a ese nivel siempre cuesta, ¿no? Y poco a poco nuestro balonmano fue creciendo, ¿no? Eso se vio partido a partido. Y aquí el cuarto partido que jugáis contra Croacia, vuestra bestia negra en los anteriores campeonatos, y que después de ganar a Suecia os veíais cerca de ganar, pero acabáis perdiendo este partido y 31-33, tan solo por 2 goles, y así lo aceptabais. Hasta el final hemos estado luchando, pero bueno, ahora hay que pensar en el partido siguiente, saber que dependemos de nosotros mismos y seguir luchando, ¿no? Porque estamos en el camino. Esto ha sido un tropezón ante los campeones olímpicos y campeones del mundo, pero estamos en el buen camino con 2 puntos conseguidos ayer. Sí, como te digo, dependemos de nosotros mismos y ahora a ver con qué equipos nos tenemos que cruzar y bueno, pues ojalá que este sea el único tropiezo que tengamos y podamos seguir haciéndolo bien y ojalá lleguemos a semifinales. Bueno, pues hay que decir, Juanín, que lo tomaste con bastante filosofía y que tienes el mismo tono de voz que hace 20 años, ¿eh? Bueno, pero estaba mucho más joven. No tenía ni una... Pero eso todos, pero eso todos. Vaya tiempos. Sí, la verdad es que ese partido... os bajó a la tierra, perder ¿no? contra Croacia era como, joder, otra vez nos ganan estos. Hacía 2 años, en el 2003, como decía Luismi, estuvimos a punto de llegar a la final del Mundial, que nunca se había conseguido. Nos ganó Croacia en un partido de estos que son eternos, porque hubo una prórroga, otra segunda prórroga y al final nos acabaron ganando, y luego, bueno, eso nos costó que al día siguiente contra Francia perdiéramos el bronce, ¿no? Y sí que a Croacia les teníamos muchas ganas. En el 2004 también nos ganaron en el europeo en un partido de grupo, al final del partido, que teníamos el empate, Balic nos tiró casi desde su casa, metió gol. Llevábamos 6 partidos, 6 enfrentamientos consecutivos ganando Croacia. Sí. Hasta este partido. Sí. Y bueno, les teníamos ganas, no pudo ser el partido del grupo, pero bueno, como hablábamos ahí, dependíamos todavía de nosotros mismos. Y como comentaba Deme, es verdad que fuimos mejorando todos porque tuvimos poca preparación y sí que muchos partidos nos sirvieron de aprendizaje, ¿no? Y también se hablaba antes de las rotaciones. Es verdad que todos entramos en campeonato, todos jugamos, todos disputamos muchos minutos, y eso nos sirvió, que bueno, lo hablaremos después, de poder llegar mejor físicamente a las semifinales y a la final, ¿verdad? Bueno, pues esa primera fase sí que la acabáis luego en el último partido ganando a Argentina, y por 35-28, y os clasificáis como segundos de grupo para la segunda fase, y ya arrastráis 8 puntos. Bueno, pasas con los puntos. Claro, ya arrastrabais 8 puntos a la... Bueno, sí, claro, pero sí, son 8, pero realmente solo lleváis 2. Conformas el otro claro, grupo ya solo quedáis con 2. Y os hacen ya para la segunda fase cambiar de ciudad, y así contaba Luismi ese buen cambio que teníais de sede. Este mediodía ha llegado a Hammamet la selección española para afrontar la segunda fase con los 2 puntos que arrastra de la primera. Alemania será el primer rival de mañana. La selección germana ha cambiado totalmente con respecto a los Juegos Olímpicos. Einar Brand ha iniciado una revolución construyendo el equipo del Mundial 2007. Iniciamos una nueva fase y todo el mundo el primer día quiere seguir vivo, ¿no? Porque hay equipos que si pierden ya totalmente, pues van a estar fuera, ¿no? Serbia-Montenegro el martes y Noruega el jueves completan el trío de rivales. La selección ha tomado contacto con el pabellón de Navel esta misma tarde con una idea: ir partido a partido. El ser o no ser es un mundial muy duro, muy complicado, pero esto es el mundial y estas son las reglas y con ellas tienes que jugar.
Este es el paisaje que ha recibido al equipo español en las playas de Hammamet. Un tiempo maravilloso en la costa mediterránea. Y esto para darles a todos ustedes un poquito de envidia después de pasar esa ola de frío en nuestro país. Con este tiempo es indudable que España no puede fallar mañana ante Alemania. Bueno, Luismi, vaya día bonito que tenéis ahí en Navel. ¿Cómo fue ese cambio de Sfax a Navel? Y sobre todo ellos, ¿cómo recuerdan esas ciudades que no sé si tendrían mucha tradición de balonmano? Claro. Bueno, yo lo único que sé es que viéndome ahí me deprimo, ¿no? Después de pasar tantos años. Bueno, sí, el cambio, de todas formas, bueno, los cambios siempre son buenos porque cambias de sede, cambias de rivales, se prepara de otra manera. Bueno, yo creo que fue positivo para el equipo español, como decían ellos, pues se fue de menos a más, fue entrándose los conceptos de Juan Carlos, fueron asimilándolo los jugadores, y yo creo que teníamos la conciencia de que era difícil, era muy difícil porque eran rivales importantes, pero que podía ser, podía conseguirse. Además, siempre debutar contra Alemania. Alemania es un equipo que, a pesar de que siempre ha sido bueno y sigue siendo bueno, y hablamos lo mismo ahora entonces que ahora, ¿no? Pero el estilo español siempre ha sufrido con el equipo español, con el estilo de la escuela española, ¿no? Son escuelas tan diferentes del juego alemán que del juego español, pero que ellos sufren mucho con nuestro estilo, y sucedería lo mismo, claro. Así es. Bueno, no sé vosotros si tenéis alguna anécdota de esa fase en Sfax y luego del cambio a Navel o... Yo recuerdo que el cambio, con el fisio, con Pablo, bajábamos, después de los partidos para recuperar, bajábamos al mar a meternos en el agua. Que viene bien, estaba fresquita el agua, es un talasoterapia, sí, ahora está muy de moda, ¿no? La terapia sí, era una fase de recuperación activa que haces después de un partido, cuando son, como hemos dicho, muchos partidos muy seguidos, que recuperas bien, no es importante no estar bien. Pero bueno, cuando estás metido en un campeonato, cambiar de fase es tu obligación, ¿no? Estás deseando cambiar de sede porque es que has pasado, que sigues adelante, que sigues cumpliendo objetivos, y los equipos hechos están ya muy concienciados en esos cambios. Es el camino, ¿no? El camino que hay que seguir, con lo cual muy preparados. Pero ahora viendo las imágenes he recordado esas recuperaciones que estaban muy bien. Bueno, pues esa segunda fase la arranca España enfrentándose a Alemania, y después se mediría a Serbia. Vamos a ver lo que sucedió. Todavía hoy perdura la alegría por la victoria 32-28 sobre Alemania, nuestro verdugo en los últimos juegos, con festival goleador de nuestro capitán Mateo Garralda, quien con 10 tantos se ha erigido en el hombre determinante que tanto necesitaba nuestra selección de balonmano. El capitán estuvo muy bien secundado por Lozano, la buena dirección de Chema Rodríguez y el extremo Juanín. El equipo es muy compacto, el equipo estamos ahí todos podemos trabajar, ayudar al equipo, y al final todos tenemos oportunidades, ¿no? La victoria ante los alemanes, además de servir para quitarse la espina de la eliminación de los Juegos Olímpicos, ha sido como un bálsamo. Los jugadores han crecido en su autoestima y están con mucha confianza para el crucial partido de esta tarde frente a Serbia y Montenegro. España se juega a estar en semifinales. Tenemos que ganar todos los partidos y pelear hasta el final, y si vas ganando, seguir peleando, porque incluso con el averaje es probable que lo necesitemos. Serbia, primera de grupo con 5 puntos, seguida de España con 4, es un rival amigo plagado de jugadores que militan en nuestra liga. Será como un reencuentro. La selección española de balonmano sigue viva en este campeonato del mundo. Esta tarde ha empatado a 28 en un dramático partido frente a Serbia y Montenegro. Gran actuación de Mateo Garralda, que ha sumado 7 goles, y parada decisiva en los últimos segundos del partido de David Barrufet en lanzamiento de un peligrosísimo Stojanovic a lo largo del encuentro. Esta intervención del meta español ha propiciado el empate a 28, que deja todavía las espadas en todo lo alto. La decisión final será el próximo jueves en el encuentro frente a Noruega. España ya no depende de sí mismo, pero de todas formas ese mismo jueves se disputan Croacia, Serbia y Montenegro, y el resultado puede favorecer los intereses del equipo español, que quizás tan solo debería derrotar a Noruega para hacerse con un puesto en las semifinales de este campeonato del mundo. Lo más importante que hemos hecho hoy ha sido el ir perdiendo de 2, el tener un jugador menos, el confiar en nuestras posibilidades, y al final sacar un empate importantísimo que nos da eso, vida para seguir optando a meterse en semifinales.
Pues ese protagonista que fue Mateo Garralda, que como ha dicho ahora Luismi, fue el líder de esta selección no solo por su brazalete, sino por sus goles ante Alemania y ante Serbia, pues no puede estar aquí hoy con nosotros, pero sí que le tenemos al otro lado ya no es el hilo telefónico, sino al otro lado de la videollamada. Mateo Garralda, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenido. Hola, buenas, ¿qué tal todos? Se os ve genial a todos. Sí, aquí está Juanín quejándose de que tiene 20 años como que solo los cumpliera él, pero bueno. No te hemos querido meter antes porque como el día que te dije de venirte, me dijiste que todo eso de la nieve que contaban estos, que era cosa de niños, pues he dicho, vamos a esperar hasta que Mateo era el protagonista. ¿Qué tal? ¿Cómo te va la vida? ¿Dónde te encontramos? Nada, estoy en Siracusa, provincia de Sicilia, en Italia. No, realmente muy bien. Calidad de vida espectacular, en un club humilde, pero bueno, con ambición y nada, bien, realmente muy bien, disfrutando del privilegio de vivir de lo que me apasiona, que es el balonmano. Perfecto, Mateo. Pues bueno, no sé, has estado viendo el recorrido que hemos tenido de este Mundial de la primera fase y veníamos ahora de ese partido contra Serbia en el que lo comentabas que todavía teníais la obligación de meteros en semifinales, pero que condicionó ya mucho el devenir de este Mundial. Tú como capitán, ¿cómo levantaste los ánimos de los compañeros? Mira, yo creo que hasta ese momento todos estábamos, pues lógicamente, con la ilusión, con la esperanza de poder pelear otra vez unas semifinales en un mundial. Entonces yo creo que nos quedamos un poco como a la expectativa de a ver qué sucedía en ese partido que para nosotros era vital, de Croacia-Serbia. Yo me acuerdo que hablo con Ivano Balic, no sé si estaba Juanín conmigo al lado, no me acuerdo bien, y le digo a Ivano, le digo, oye, cuidadito, hostia, sois mejor equipo, tenéis que cumplir con vuestra categoría de mejor equipo. Y entonces Ivano me dice, Mateo, mira, no te preocupes, vamos a hacer lo posible por ganar. Y esto lógicamente nos ayudaba a poder llegar a estas semifinales. Es importante esto que dices, luego vamos a ver además unas imágenes muy curiosas y bueno, también no tiene mucho mérito pedirle a un serbio o a un croata que no se dejara con un serbio, pero quería preguntarte, ahora que te tenemos aquí, vamos a ver unas palabras de Pastor en las que analiza, lo comentaba antes Demetrio, el método de Pastor era un método complejo. ¿Cómo es o cuál fue el secreto de que funcionara tan rápido con el equipo nacional, como él decía? Y luego que España también venía de un ciclo olímpico que no había ganado ninguna medalla, entonces para mí también era más fácil trabajar, ¿no? Cuando vas a un sitio donde no han tenido resultados antes, pues quizás esta novedad para ellos, también ya te digo que Garralda como capitán y Barrufet me ayudaron mucho desde el inicio, y todo lo que intentábamos hacer, ellos empujaban para que se pudiera hacer, y luego al final, como todo, fue muy importante ganar a los suecos, íbamos ganando partidos, íbamos mejorando el campeonato y empezamos también a querérnoslos, empezamos a jugar todavía mejor, hasta que llegábamos a la final, nos sentíamos o creíamos que podíamos ganar a todo el mundo, y eso yo creo que fue muy importante. También el grupo humano que había, trabajador, competitivo, y que daba gusto entrenarles. Bueno, qué importante, Luismi, la labor de esos dos capitanes, de Mateo, que le tenemos ahí, y de Barrufet, en lo que decías tú antes, ¿no? En ese cambio de ciclo y cambio generacional de la selección. Sí, claro, eso es importante, ¿no? De la labor de los capitanes de cara, sobre todo a los que llegan, y que los más jóvenes, como hablábamos antes, de Raúl o de Albert, etcétera, y también en las situaciones complicadas cuando se plantean, ¿no? Porque todos los campeonatos pues tienen una situación difícil de superar, que se sucede a lo largo de la competición, y la propia competición te va llevando por un camino u otro, ¿no? Tú haces lo tuyo, tú tienes que hacer lo tuyo, ganas, pierdes, empatas, pero la competición con los resultados de los otros resultados te van llevando, y es lo que también sucedió allí con el partido que luego nos dio la posibilidad de meternos otra vez en el campeonato, que es la victoria de Croacia, ¿no? Contra Serbia y Montenegro, que hablábamos antes. Vamos a ver ahora ese final de
este partido que decir, además, que ellos juegan antes que vosotros, ¿verdad? Ahora lo comentaréis, pero vamos a ver ya esas imágenes en las que Croacia se enfrenta a Serbia y Serbia necesita al menos empatar para clasificarse. Era un partido complicado, ¿no? ¿Verdad? Que decíais, es una rivalidad, Croacia-Serbia. Y bueno, había que pensar que los croatas, pues, como decía Mateo, que sí, en teoría, todo, ¿no? En teoría Croacia yo creo que era mejor, pero esa rivalidad tan fuerte, Serbia también se jugaba el pase a semifinales y les costó muchísimo. Es más, el último balón lo tiene Serbia para empatar y Serbia con ese empate hubiera entrado en semifinales. Sí, tenía un equipazo Serbia también, ¿eh? Con el Sterbic en la portería, que luego jugaría con la selección española. Tenían dos porteros que tenía un equipazo, pero bueno, yo creo que Croacia era superior. Aquí vemos la alegría de todos los croatas por lo que decíamos antes, ¿no? Por lo que significaba ganar a Serbia. Exacto. Ahí está el observa. Quedan 15 segundos, aquí lo vemos y... Claro, si empataba Serbia, nosotros ya no teníamos opción ninguna. Estábamos fuera 100%. Sí, estábamos ahí en el túnel. Y ellos, vosotros estabais ahí detrás. En el túnel de vestuario. Sí. Y 15 segundos agónicos. Y ahora llega el balón al extremo. Sí, llega al extremo. Ahí, que es una buena jugada. Bien jugado, sí. Pero no, bien parado. Hoy hubieran pitado pisando porque hay uno que salta al fly y no se la dan. Claudio Sola que hizo un gran campeonato, era un gran portero. Y aquí la alegría de Croacia, que ellos también aseguraban la clasificación, lógicamente. Y luego el partido siguiente, España-Noruega, el que gana entra en semifinales. Ahí ya no hay... Aquí no se depende de la adrenalina que te dio el empate, la parada de Sola hace que arraséis a Noruega. Salimos desatados. Ese momento de túnel de vestuario... Era como si hubiéramos ganado nosotros. O sea, estábamos en el túnel de vestuario, vemos la parada de Sola y la celebración de los croatas no es nada casi como la celebración nuestra, y todavía teníamos que jugar contra Noruega, pero era una oportunidad que decían no se nos puede escapar. Llevábamos una buena racha contra los noruegos, siempre se nos habían dado bien. Llevamos 3 triunfos consecutivos en campeonatos oficiales. Y en ese plus, además de motivación, hizo que los noruegos no pudieran hacer nada, ¿no? Sí, se vieron sobrepasados. Aquí los datos de Urios, Luismi... Pues hizo 7 goles, 7 de 7 Rolando Urios. Me suena que metió muchos goles y aquí ya la celebración española, lógicamente... Nos metíamos en semifinales de un campeonato del mundo. La verdad que una de las cosas que consiguió Pastor ahí es que gracias al sistema muchos jugadores brillaron a un nivel extraordinario porque muchos conocían ya el sistema, como Rubén Garabaya, como Chema, como Albert, como Mariano, pero los que no conocían el sistema también se adaptaron, Mateo o Rolly, ¿no? Súper deprisa a ese sistema para llegar a un nivel extraordinario, ¿no? Recuerdo en los vídeos que todos tomábamos nota, ¿verdad? El nuevo sistema Pastor, aquí hacemos esto, aquí hacemos otro, y Rolly, Urios nunca tomaba nota, pero le salía todo de manera instintiva a tal nivel que no necesitaba coger nota, ¿no? Y Pastor al final se le admitía que él no cogiera nota de nada porque estaba siempre en la posición adecuada. O sea, vosotros sí os obligaba a tomar notas de lo que teníais que hacer. Sí. Porque veíamos vídeo, analizábamos y todo el mundo tenía que coger sus notas. Bueno, pues las cosas que tenía que hacer el extremo, lateral, defensa, ataque y tal. Y bueno, Rolando era de una manera de ser así un poco más, bueno, más tranquilo, más cubano. Y Rolly, tú no coges apunte. No, yo no, tú pásamela y ya está. O sea, era un poco... Sí, pero lo hacías. Porque yo que normalmente siempre estaba en el hotel de la concentración de la selección, me gustaba siempre estar cerca de la gente para meterme más todavía en lo que es el campeonato. Cuando les veía pasar hacia la sala de vídeo, iban todos con su libretita y su bolígrafo en la mano, todos ahí para tomar apuntes y luego estudiárselos y tal y tal. No, la verdad que se preparaban muy bien los partidos. Sí, era importante. Por ejemplo, el primer partido de Croacia, pues las notas que tomas ahí, de lo que te ha hecho ese equipo en ese momento, cómo ha solucionado los problemas que tú le has planteado, te sirve para luego el siguiente partido, ¿no? Entonces, eso es un histórico que vas mejorando como equipo, ¿no? Y ahí, tú además de que me han dicho que lo apuntabas todo. Sí. Aunque no te lo mandaran. No, sí, yo era la verdad que más aventajado. Bueno, Mateo, ya en semifinales, los chicos les darías ya un poco de cancha de que hubieran llegado a las semifinales. Mira, yo creo que siempre la selección, los 20 años que estuve yo con el equipo nacional, jamás nos conformamos con nada. O sea, llegabas a la semifinal y el objetivo era llegar a la final. O sea, no era como un descanso el hecho de haber llegado a una semifinal, sino como
una presión añadida como de estímulo para poder llegar a la final. Entonces, el hecho de llegar a la semifinal del Mundial era como, ostras, tenemos una nueva oportunidad para plantarnos en una final de un Mundial. O sea, no podemos desaprovecharla, pero esto pasaba cada vez que llegábamos a una semifinal. Entonces, era un momento diferente porque también es cierto que había un entrenador diferente, que había una parte de la plantilla que era diferente, pero se vivió como un estímulo, como un acicate para poder llegar a esa final. Y antes de ver las semifinales, que vamos a ver al resumen, Mateo, cuéntame las palabras que antes decía Pastor, la que decía la importancia que tuvisteis tú y Barrufet en, digamos, adaptar cuanto antes el equipo nacional al método del nuevo entrenador. Yo creo que tanto Barrufet como yo lo vio así, Pastor, pero lo hacíamos de manera natural. El hecho de estar con el entrenador, el hecho de apoyarle, y porque creíamos que era lo mejor para el equipo, y entonces no era algo que saliera de manera forzada, sino era algo que tanto salía de Barrufet como mío, como de empujar a los jugadores nuevos, porque se ven en una situación nueva, y los jugadores ya que tenían ya más años también les salía de manera instintiva. Bueno, pues vamos a ver ya lo que sucedió en esa semifinal que jugaba España contra Túnez, que Túnez era el anfitrión y además llegaba invicta a ese partido. Hoy España ha podido con Túnez, pero también ha podido con el ambiente y ha demostrado que ha sido superior a los tunecinos. Ha salido al campo conocedor de sus propias posibilidades y confiando en sus fuerzas. Ha sabido cambiar, ha controlado a Ahmad, el peligro de Túnez, y ha sabido reaccionar para controlar a un Busnina que desde que salió en el minuto 20 de la primera parte fue la pesadilla de la defensa y guardameta españoles. Nos hemos ido de tres que parecía que lo podíamos romper, otras nos han empatado, otras a sufrir, otras a trabajar, ¿no? Y yo creo que enhorabuena a los jugadores porque han dejado todo en la cancha, se han matado, han sufrido, porque hoy de verdad para ganar este partido ha habido que sufrir mucho y también estar bastante acertado. España tuvo en David Barrufet un hombre importantísimo. David realizó 29 paradas a lo largo del partido, pero también hay que destacar los 8 goles de Iker Romero. Yo estoy para lo que estoy, yo estoy para ayudar al equipo siempre, en defensa, en ataque, en contraataque, en balance, y sabe el entrenador que esté que puede contar conmigo cuando quiera y como quiera, porque yo lo voy a intentar. Si sale mal, pues lo siento, si sale bien, pues bien. La defensa del avanzado de Fernando Hernández ha dejado el alma en la pista Mateo Garralda, un 6-0 defensivo seguro del equipo español y también un 5-1 determinante en el corte de juego de los tunecinos. En definitiva, y al final, España consiguió un triunfo histórico, 33 España, 30 Túnez, y la selección española jugará por primera vez en su historia una final del campeonato. Estas son imágenes del final de la otra semifinal que la jugaban Croacia contra Francia, un partidazo absoluto. Y un partido intenso, como podrá recordar Luismi, que aquí en España no se llegó a dar, solo se dio esta parte final, pero tú sí que estabas allí. Sí, además, sí, pero lo grabaríamos o algo, porque ya quedó el partido hecho. Y la verdad que se salió a un lado sola. En este partido los franceses chocaron contra el portero croata que, fíjate, en la primera parte ya hizo 17 paradas. Solo en la primera parte. Bueno, comparado con Barrufet, que has dicho antes, eso sí que... Y claro, la portería francesa de todas formas no paró mucho, y eso que tenían ahí a Thierry Omeyer, que en esa época era uno de los mejores del mundo, ¿no? Pero es que, claro, 8 goles de Ivano Balic, que hizo un partidazo espectacular contra los franceses. También Mirza Zomba, 8 goles también, desde el extremo. A mí me encantaba Mirza, era un extremo, esto es tremendo. El mejor de su época, él y Avaló, puede ser. Yo no sé con quién se podría comparar, pero difícil. Mirza ha sido un portento extremo. Y aquí lo celebra Croacia, y eso que Croacia venía a ser ya campeona del mundo y campeona olímpica. Pero sabes que como son los croatas, yo creo que celebraban en la semifinal ya el oro.
porque son así. Ellos saben que eran los mejores, campeones del mundo y campeones olímpicos, y ellos, yo creo que cuando celebran así, el público, la afición, ellos diciendo, bien España, nada, ganamos seguro. Sí, lo decía antes Pastor también, decía, bueno, los croatas también yo creo que salieron un poco así, pensando que nos iban a ganar y tal. También tuvieron un partido muy duro ahí, ¿eh? Sí, pero y algo fundidos estaban, eso es verdad, ¿no? Porque Petar Melisis, por ejemplo, yo lo veía durante el partido, que se agachaba, ya no podía ya ni con la ropa, ¿no? Influye mucho, Deme, esto que decimos, ¿no? Las rotaciones para llegar durante todo el campeonato, llegar a los últimos partidos frescos. Exacto, por supuesto. Es uno de los éxitos de España siempre, ¿no? Ahora sigue siéndolo, ese índice de rotación alto en los jugadores para llegar vivo a los últimos partidos. Es que el nivel físico... hay muchísima diferencia de llegar fresco, llegar con un nivel alto al explosivo al último partido o llegar fundido, ¿no? Tienes un hándicap especial para ganar cualquier partido si de verdad estás fresco. Y Pastor eso lo sabía, lo trabajó, el nivel del equipo siempre estaba muy alto y diferentes defensas, diferentes condiciones en ataque para que jugáramos todos, estar todos metidos, y la verdad que ese partido pues nos salió todo, ¿no? Estábamos muy metidos, no nos relajamos en ningún momento y no le dimos pie nunca a Croacia a meterse en el partido, ¿no? Que sabíamos que eran peligrosos y también les teníamos ganas, ¿no? Yo, de todas formas, en esta segunda fase, la que nos da pie a alcanzar las semifinales y posteriormente a la final, el rendimiento que da Mateo Garralda o el propio subida de rendimiento de Alberto Entre Ríos también en la parte final del campeonato hace que España adquiriera un nivel tremendo, ¿no? Aquel triángulo que hacían Chema, Alberto, Rolly, esto era tremendo, ¿no? Lo hacían en Ciudad Real y se conocían perfectamente, y la fase final del campeonato, ese triángulo dio mucho rendimiento, más la subida de nivel también desde el inicio de la segunda fase de Mateo Garralda, ¿no? Que se erige como capitán, goleador y con ese punto, ¿no? Ese alma que le echaba en todos los partidos Mateo, pues lógicamente, y pues bueno, también las locuras de Iker, como decía él, salga bien, salga mal, pues yo lo hago, tiro, lanzo, y si sale bien, y si no, pues también, ¿no? Pues antes de pasar a ver las imágenes de la final, vamos a ver unas imágenes buenísimas que grabaste, Luismi, tú con tu equipo, con tu cámara, el día antes, que aquí también Mateo tendrá que contarnos. El día antes de la final, aquí estáis en el hotel con los croatas juntos, porque claro, os conocíais, ¿no? de la Liga Sobal, os conocíais casi todos. Perfectamente esa concentración. Y ahora veremos que es muy gracioso que aquí está Ivano Balic, auténtica estrella mundial, si no el mejor jugador del mundo, ahí hablando con Garralda, que ahora nos dirá Mateo a ver si se acuerda qué es lo que cuenta. Yo estoy en la mesa con él, es que jugábamos juntos en Pamplona. Y ahora algo que es absolutamente increíble, y es que Ivano Balic estaba allí fumando sin ningún pudor de que estuviera Luismi grabando. No, pero es que además la anécdota es que yo me acerqué antes y le dije, Ivano, pero deja de fumar ahora que te vamos a grabar. Y él era así como estaba ahí sentado con su pachorra y tal, decía, da igual. Digo, hombre, sales por imagen, da igual. Ivano no fumaba en el gimnasio cuando estábamos entrenando pesas, no fumaba porque no lo dejábamos. Porque era, bueno, claro, muy joven, con 21 años, ya era campeón del mundo, campeón olímpico. Era el mejor jugador del mundo, claro. Y un poco ya, era un placer del jugador español que tuvimos muchos años en Portland, en Pamplona, pudimos disfrutar de él y para mí ha sido uno de los grandísimos jugadores, ¿no? Yo llamaba aquello de Ivano Maravilla Balic porque la verdad que ha hecho cosas, y el año que pasó en el Atlético de Madrid, que yo tuve la suerte, yo estaba dentro del club y tuve la suerte de estar casi cada día con él, verle entrenar es extraordinario. Sí. Y eso que decían, es que tiene un carácter. Él llegaba, a veces yo le veía llegar, salía del vestuario tranquilo, miraba a Talan estaba en el centro, llegaba el último, y le miraba a Talan, le hacía un gesto y él le hacía así con la cara que no, decía, bueno, pues Talan, Ivano al gimnasio. Ivano se iba al gimnasio porque a lo mejor no le apetecía ese día entrenar, y ya está. Pero los días que quería entrenar es una maravilla de jugador, y adquiría los conceptos que el entrenador, por ejemplo, Zupo en Portland o Talan o Raúl en el Atlético de Madrid, al momento ya sabía lo que tenía que hacer y lo hacía, era un genio. Pues vamos a preguntarle a Mateo qué es lo que les estabas diciendo ese día antes de la final a Ivano, que os reíais mucho. Mira,
No me acuerdo, pero pensando en conversaciones que hemos tenido anteriormente cuando jugamos en el Portland y después, pues seguramente nos estábamos metiendo presión mutuamente para ver quién se llevaba a la final. O esa es una opción, o la otra opción es que los dos nos quejáramos mucho de cómo estaba el equipo físicamente y anímicamente, haciéndonos los débiles. Yo creo que cualquiera de las dos podría valer. Bueno, pues llegaría entonces ya a la hora de la verdad, llegaría el momento de enfrentarse a Croacia en la final, de vengarse de Croacia y sobre todo, Luismi, de jugar una final que España hasta entonces en la historia del balonmano nunca la había jugado. Así que vamos a ver ya lo que sucedió en esa gran final contra Croacia. Y esa era la duda, ¿no? El que si nos superaría el hecho de ser novatos en una final de un campeonato del mundo, si esa presión podría con nosotros, ¿no? Y además ante el campeón del mundo vigente y campeón olímpico, ¿no? Con unas estrellas mundiales enfrente, ¿no? Pero ahí salió pues la actitud del equipo español, que desde el principio pues fue a por Croacia, fue a por Croacia e hizo un primer tiempo espectacular. Sí, eso que el primer gol lo mete Croacia, pero ahí ahora no lo hemos oído, pero Juancho Pérez, que es el que da el grito cuando salís ya al comienzo, ya os lo dice como dice, chicos, estamos aquí por fin, tal, no sé, como llegó la hora, llegó nuestra hora. J. Ambrados, que jugó de titular en la final, hizo un primer tiempo apoteósico, un 38% de eficacia. Aquí un poquito de suerte y suerte. Mira, da el palo en la mano y entra. Yo creo que es el único gol así que he metido en mi vida. Da el palo, la espalda del portero y entre. Y aquí vosotros, sobre todo apoyados en la buena defensa y la buena portería que comentaba Luismi, empezáis ya poco a poco a robar balones y al contraataque os vais distanciando de Croacia cada vez más. Ya, Ecuador de la primera parte y ya vais 6 goles arriba. Sí, creo que se desesperan un poco, ¿no? Ellos, la portería sobre todo les funciona. Este era un gran portero, pero también era más irregular que nuestra portería, ¿no? Nuestra portería era mejor. Y al final nos va saliendo todo, y sobre todo que no bajamos el nivel, ¿no? Que decimos, hay que seguir, tíos, hay que seguir, que esto, si les damos vida, nos van a matar. Hemos visto el rótulo 21-13 al descanso, ¿no? Sí. Vamos, estaríais... Y hemos visto a Juanín que acabaste con 10 goles de 11 lanzamientos, ¿no? Era normal. El primero te lo paró sola. No, sí. Y luego ya lo tiré fuera, no me acuerdo, sí. Y después 2 desde los 7 metros lo marcaste. Estaba bien, porque era cualquier duda se la echábamos a Juan y ya está. Toma, Juan, para ti. Toma. Mira, ahí está. Es de los días que te entra todo y que te sale todo y como FDM no bajamos el pistón ni un momento y es verdad que los croatas se vuelven un poco locos, parece que discuten entre ellos porque es un poco su carácter así y no podían ya más. Rolly estuvo espectacular en la parte final del torneo, lo he dicho antes. Fíjate que en este partido, faltando 18 minutos, dije yo, España es campeona del mundo. Ya, señores, España es campeona del mundo. Y Kiko López Balcés, que lo tenía conmigo, me dijo, cuidado, que luego se acercaron un poquito, pero que éramos campeones del mundo, seguro, si es que ya se veía. 40-34 al final acaba este partido. Hemos visto a Iñaki Urdangarín, es jugador de la selección española. Y le metemos 40 goles al campeón olímpico. Claro, y ya se desata, como no podía ser de otra manera, la alegría. Y ahora vamos a escuchar pues los protagonistas, los vamos a escuchar ahora, pero mira la celebración ahí, Mateo, que es el que dirige, el trenecito. Afición que fue desde España, aunque erais minoría. Sí. Mi familia estuvo, sí. Sí, aunque estabais en minoría respecto a Croacia o lógicamente ante Croacia Túnez. Siempre llevaba mucha con los gorritos estos de waterpolo, ¿no? Siempre. Y lo sigue haciendo, ¿no? Siguen llevando. Y ahí está el trofeo como el que tenemos aquí, que lo levanta nuestro capitán, Mateo. Que es un momento espectacular, ¿no? que es que ni soñábamos que podía llegar ese momento, ¿no? Sí, es que al principio del campeonato pocos contarían con España. Pocos no contaba nadie. Claro. Es que ser campeón del mundo es muy difícil.
que hay que superar muchas cosas y ver a España ahí, la verdad que yo estaba transmitiendo y vamos, la emoción era incuestionable, ¿no? Porque también, pues como comentarista que empecé del año 82, pues siempre primero los quintos puestos, después los bronces, las platas de europeos, pero faltaba el éxito rotundo y llegó en el 2005, ¿no? Y esto, además, ahí es donde se ve que está dedicado también a todas las generaciones anteriores que habían permitido precisamente el llegar a esto, ¿no? El trabajo de los anteriores, que ya no estaban ahí, pero en esencia estaban, ¿no? Que habían posibilitado que estos jugadores, una gran generación, buenísimos jugadores todos, estuvieran en lo más alto del podio, ¿no? Aquí vemos a Mateo con Jackson, que también era compañero en Portland, y con Ivano. Mira cómo le consuela. Y vamos a escucharles. Bueno, Iker, ya eres oro. Ya lo sé, pero no me lo puedo creer todavía porque estamos todos en otro mundo y seguro que cuando vayan pasando las horas nos daremos cuenta de lo que hemos hecho, ¿no? Porque es algo increíble que al principio de la preparación y del Mundial poca gente daba un duro por nosotros y los 16 jugadores y los técnicos y todo el cuerpo sabíamos que podíamos hacer algo grande. José Hombrados, oro. Bueno, esto es increíble. Lo que hemos sufrido muchísimo. Creo que el equipo español ha trabajado mucho, llevamos muchos años sin acabar de conseguir algo parecido y bueno, el trabajo que hemos tenido, al final el sufrimiento ha servido para algo, ¿no? Y todos estos se lo merecen, todos. Juancho Pérez, ¿eres oro? Sí, la verdad que después de tanto intentarlo, algún día tenemos que tener un poco de suerte y bueno, yo creo que este ha sido un campeonato prácticamente perfecto, ¿no? Bueno, Mateo, somos oro ya, ¿eh? Oro, esto es increíble. Bueno, podemos decir ya que somos el mejor equipo del mundo y eso es impresionante. Está claro que lo hemos demostrado en la final y yo creo que después de haber visto las semifinales y la final no hay ninguna duda. Sí, porque hemos pasado por encima del campeón del mundo hasta hoy. Campeón del mundo y campeón olímpico, le hemos dado una lección de balonmano. Y con la selección española tantas y tantas veces, con la selección. Se te han visto salir las lágrimas. El realizador lo ha mostrado a todo el mundo. Lo ha pillado. Hombre, es una alegría indescriptible por todo el balonmano, por el deporte nuestro que tanto queremos y que nos ha costado tanto llegar hasta un éxito como este. Y esta es la celebración que luego traspasó del parquet al hotel, aquí muy flamenco, la recepción que os hacen en el hotel donde estabais alojados. Y lógicamente pues la alegría pues no se podía contener en los propios jugadores, lógico. ¿Qué recordáis vosotros de aquel día, aquella noche más bien? Alguno acabó en la piscina, ¿verdad? Sí, mucho. Bueno, unos cuantos acabaron en la piscina del hotel, ¿no? Porque la cena fue en el hotel y sí que estuvimos allí celebrándolo con la familia, prensa y directivos, y la verdad que estuvo muy bien. Y luego salimos por ahí a celebrarlo fuera y también estuvo, bueno, hay que celebrarlo, estas cosas al final. Hombre, es que era la primera vez que España ganaba, no era poca cosa. Exacto. Y el equipo, la verdad que todo el ambiente del equipo durante todo el campeonato fue muy bueno, con las cosas muy claras y llevándonos muy bien entre nosotros, una piña de verdad y de verdad con muchas ganas de hacer las cosas bien. Y amigos, ¿no? Que al final esa amistad y esa lucha compartida pues es lo que se ve en la pista, ¿no? Y aquí las caras de alegría, hemos visto antes a Albert Rocas, que era el más joven, como decía, y que siempre tiene un carácter tan simpático. Aquí Alberto, Entre Ríos, Hernández, todos vais pasando a esa cena que decía, mira, aquí estás tú, Deme. Raúl, Rolly, sí. Que ha tenido que saltar para bajar. Sí. Rolando, hablábamos antes. Chema Rodríguez, que lo hemos visto ahí, que también tuvo un papel muy destacado para ser también de los primeros, porque sumó en total 48 asistencias. De aquí, el momento más... En pleno unilateral, poco, en plena entrevista que le estaba haciendo al capitán del seleccionador, mira.
Sí, esto me acuerdo. Sí. Bueno, como que estabas tú empujando, como para no acordarte. Son de los momentos bonitos, ¿no? De los momentos que toda la euforia, todo el trabajo, son muchos años de selección española, pero muchos meses de preparación para este campeonato, mucha tensión y al final que poder celebrarlo además con la familia, con los amigos, con los de toda la vida, ¿no? Hay imágenes de gente que nos ha seguido siempre en el balonmano, ¿no? Entonces, muy bonito. Bueno, Mateo, cuéntanos cómo fue esa celebración. Ya te hemos visto con la corona en la cabeza allí hablando con Jackson y con Ivano. Mira, primero una pequeña puntualización sobre la final. Quedaban pocos minutos para el final del partido y Juancho estaba en la cancha. Y le mete Ivano, que no para de incidir, de tal, pero, o sea, ya estaba la final ganada. Y le mete 2 entradas a Ivano que casi le arranca el brazo. Ivano se coge un cabreo de narices y le digo, Juancho, ¿pero qué haces? Que la semana que viene tiene que jugar con nosotros. Y me dice Juancho, esto es una final. Y como dándome a entender, aquí no tenemos prisioneros. Y yo, Dios mío. O sea, el equipo estaba tan puesto que es un poco lo que ha dicho antes Deme, que llega la segunda parte, vamos de 10, de 12, y el equipo sigue como un martillo, como diciendo, aquí vamos hasta el último segundo. Y me acuerdo de esto de Juancho porque, vale. Entonces le dije, mira, Juancho, tranquilo. Ya Ivano ve un poco que intercedo por él y ya se calma un poco, pero bueno, Ivano se le tiraba la yugular. Y después en la celebración, mira, yo por suerte, que no cabe duda que es una suerte, prácticamente la primera parte de la celebración yo no estuve, o sea, estuve atendiendo a medios de comunicación. Y para cuando llego ya no hay comida, solo hay bebida. Entonces me tomo 2 tragos y vamos, me hundo en la miseria. Empiezo a estar 2 compañeros y me hundo en la miseria, así de claro. Luego ya me recompongo un poquito y entonces ya salimos por ahí y bueno, ya celebran un poquito. Bueno, pues decir que la fiesta no solo fue allí en Túnez, también la vivisteis y como era de merecimiento aquí en España a vuestro regreso, así fue como llegasteis a Barajas. Llegaron metiendo ruido y no es para menos. Barrufet, de los más veteranos, puso la percusión a una victoria histórica. Se dice muy rápido, somos campeones del mundo. Es muy rápido, pero bueno, nos ha costado muchos años y tal vez nunca lo vamos a conseguir, pero la tenemos aquí. Entrenador y capitán con la soñada copa, Mateo Garralda ya sentía algo especial durante el campeonato. No sé por qué, yo creo que todo el mundo respiraba una sensación especial, una sensación diferente a la de otros campeonatos. Y eso nos ha llegado, ¿no? Lo primero han sido maravillosos como personas y luego unos grandes profesionales, ¿no? Porque durante todos los entrenamientos han colaborado al máximo, ¿no? Eso es lo que quiere un entrenador, ¿eh? Es decir, un entrenador está feliz cuando ve una actitud de su grupo que quiere mejorar todos los días. Está claro que los campeones quieren que su entrenador continúe. Algunos se han convertido ya en mediáticos y otros lo quieren seguir siendo. Y estas son imágenes de Juanín, no sé si te acordarás de la llegada tuya y de Raúl Entre Ríos, sí, que llegabais a León y pues claro, en León erais 2 personajes conocidos y queridos y salió pues vuestro entrenador Manolo Cadenas, la presidencia del club, incluso los políticos, a recibiros a la estación de autobuses, algo mucho más humilde, ¿no?, que Barajas, pero que también sería bonito. Aquí vemos como la alegría que había porque llegaran 2 campeones del mundo y sobre todo uno que era de la tierra. Bueno, Raúl es asturiano, pero sí, también se le quería como a un leonés más. Jugábamos los 2 en la de Mar y además es que fuimos a la estación de autobuses y no teníamos autobús para León. Entonces, bueno,
un concejal de deportes de León me llamó para preguntarme cómo íbamos a llegar, cuándo, a qué hora y tal. Y dije, pues no sé, porque no tenemos autobús. Y dijo, espera que te lo arreglo yo. Y un autobús que subía directo a Asturias le hizo parar en León. Y claro, cuando llegamos a León nos metimos por la ciudad hasta la estación, la gente decía, pero si no paraba en León. Y el chofer lo dijo, es que traemos aquí a 2 campeones del mundo, vamos a pararles y tal. Y bueno, esa pequeña anécdota, luego sí que nos estaban esperando, pero ya era muy tarde, a lo mejor las 2 o las 3 de la mañana, ¿eh? Sí, por eso para las horas que eran había gente. Por eso lo hemos rescatado, porque llamaba la atención que no sé si muchos de vuestros compañeros tendrían ese recibimiento, y quería ese recibimiento y muchas más anécdotas de Juanín García, así como es tradición en este programa, quería recomendar este libro, que es la biografía de Juanín, escrito por un periodista y últimamente más escritor, que es David Rubio, donde repasa pues toda la carrera de Juan, del artista, como le bautizó Luismi López, y que recomendamos encarecidamente que la gente lo lea, porque pues va a saber de muchas anécdotas más como la que hemos visto hoy aquí. Así que, bueno, ya parte ya final, esa victoria que vivisteis allí en Túnez, la vivisteis vosotros y vosotros trajisteis la medalla. Voy a dejarme repasar a todos los componentes de la expedición, que era José Jaumbrados, Alberto Entre Ríos, Albert Rocas, Raúl Entre Ríos, Rubén Garabaya, Rolando Uríos, Mateo Garralda, Demetrio Lozano, Fernando Hernández, Juancho Pérez, David Davis, David Barrufet, Juanín García, Iker Romero, Mariano Ortega y Chema Rodríguez. Pero era también un triunfo de lo que hablabas antes, Luismi, de todos aquellos que a lo largo de la historia del balonmano español habían peleado por llegar a esas cotas y se habían quedado pues fuera de estos triunfos, y vamos a rescatar cómo lo vivieron también esos veteranos de la selección que no pudieron estar allí en Túnez. ¡Bien! ¡Adentro! ¡Bien! Chema, bien, estamos ya. Muy bien, Roca. 2 minutos, penalti 2 minutos. Penalti 2 minutos, sí señor. Los 2 pisos una por uno. Míralo. Vamos, Juan. Ahora. Vamos, Juan. Mucha ilusión, porque muchas veces hemos estado en esas puertas de conseguir esa final en varios campeonatos, y me acuerdo de Japón, y me acuerdo de Suecia, y me acuerdo incluso del último de Portugal, que estuvimos después de 2 prórrogas, quedamos fuera. Para la final. Muy bien, Juanín, muy bien. Tácticamente el equipo ha jugado muy bien, también se ha dirigido muy bien desde el banquillo, y eso ha provocado que los jugadores hayan llegado muy bien físicamente a los finales de partido. Ellos tienen que hacer algo. Ellos tienen que hacer defensa individual o algo, porque tienen el partido prácticamente perdido. Seguro que arriesgarán un 3-3 o defensa individual de aquí a 1 minuto. No, si no, el partido está fuera ya. ¿Lo ves? Ya está mandando. ¿Lo ves? Bien, ¿no? Me alegro mucho por el equipo nacional, me alegro mucho por el balonmano. Tengo aquí a mi hijo que está celebrándolo, y la verdad que es fantástico. Pero hombre, yo firmaría estar allí, me da una envidia sana no poder estar pues disfrutando esos momentos, porque son los bonitos de verdad. Ha demostrado que este equipo en este mundial ha llegado con suficiencia, ha tenido muy buen tratamiento en cuanto a la carga del esfuerzo físico, muy distribuida por parte de los jugadores. En todos los jugadores, prácticamente todo el mundo se ha sentido partícipe de una manera u otra, porque todo el mundo ha actuado, siempre algunos más que otros, como es lógico, pero se ha llegado al final en una condición física óptima en comparación con cómo están los otros equipos. Es un poco ratificar el esfuerzo de tantos años, ¿no? Es decir, el equipo nacional nunca se le ha valorado lo suficiente, siempre lo he dicho, ¿no? Esto supone pues pasos adelante. Realmente ya el deporte está muy profesionalizado, muy institucionalizado en todos los aspectos nuestro deporte, y de hecho lo único que hemos dado en ese sentido ha sido un paso más adelante para que se compruebe el esfuerzo que ha hecho el balonmano tantos años. Bueno, pues era un bonito recuerdo para Juan de Dios también, Luis. Sí, precisamente ahora que estoy viendo a Juan de Dios, recuerdo que precisamente en este plató y en este programa, Conexión Vintage, hablando de otros temas, ¿no? Ahora recuerdo, no sé si era del Atlético de Madrid, estaba Paco también, sí, con Cecilio y conmigo. Sus últimas palabras en un plató, antes de fallecer, antes de dejarnos, decía que siempre hay que respetar la historia. Esas fueron sus últimas palabras, cerró así su intervención. Y es verdad, siempre hay que respetar la historia, y esto viene a colación, lo digo por lo que estábamos hablando, ¿no? Que
que si no es por el pasado, por la gente que ha trabajado tanto, no conseguimos lo que es ahora, ¿no? Y se llegó a este título del mundo gracias al trabajo anterior, aunque el ciclo olímpico anterior hubo algunos errores y bueno, pues mala suerte, porque la suerte es necesaria. El campeón necesita suerte en todos los deportes, ¿no? El que gana es porque también ha tenido suerte, si no, no ganas. Y a España nos faltó un poquito la suerte en aquellas prórrogas famosas para que el ciclo anterior optáramos pues a una final de un campeonato del mundo o a un título europeo, ¿no? Y en las anteriores pues lo mismo te digo, ¿no? En esas platas de los europeos con el propio Juan de Dios de entrenador pues faltó algo, detalles para no conseguir los oro, ¿no? Como aquella final de Sevilla, que ahora os acordaréis del europeo con la Unión Soviética. La vamos a ver ahora. Entonces dices, nos faltaba esas pequeñas suerte para conseguir algo grande y aquí la tuvimos. La competición nos llevó, porque la competición es la que nos lleva, porque hace que sola para el balón. Y ese triunfo de Croacia en la competición hace que nosotros, en lugar de estar eliminados, pasemos a tener opciones y culminemos unas actuaciones maravillosas y seamos campeones del mundo, ¿no? Sin esa parada sola no somos campeones del mundo. De ahí que hay que los campeonatos a veces cuando los periodistas sobre todo perdemos un partido y decimos ay qué más, nos echamos las manos a la cabeza, dramatizamos un poco las cosas. Tranquilidad, porque luego puede pasar muchas cosas. Nosotros podemos reaccionar y otros equipos nos pueden ayudar. Entonces hay que seguir día a día, competición partido a partido y llegar hasta donde lleguemos, ¿no? Y sobre todo veo también que luego a partir de este 2005 hemos tenido el hecho de que este 2005, este título del mundo nos hizo ser importantes, sabedores que somos capaces de ganar, ¿no? No ganamos al siguiente campeonato con Pastor en el europeo porque perdimos la final, pero llegamos a una final del Campeonato de Europa y el resto del mundo nos respetó, ya éramos campeones del mundo. Sí, a diferencia de lo que decía antes de la entonces, final. Ya éramos importantes, ya éramos unos jugadores, una selección que podía ganar a cualquiera. Y de hecho, desde el 2005 han pasado 20 años, pero en estos 20 años, fíjate lo que se ha conseguido en el equipo español y lo que nos vamos a alegrar de otras cosas que van a venir, porque tenemos una generación nueva en este cambio de ciclo actual maravillosa, porque tenemos unos juniors maravillosos y que ese talento de la escuela española no se nos puede olvidar y es latente y lógicamente ahora somos alguien en el concierto internacional. Ya que lo has dicho, vamos a ver esas imágenes de todas esas veces que España estuvo a punto de conseguir algo realmente grande y por lo que dice Luismi, por pequeños detalles no se pudieron conseguir. Y además la suerte que tenemos también a Mateo hoy aquí para también preguntarle por, pues mira, esa final del europeo cuando España es anfitriona, que se nos escapa por nada la final ante Rusia. Ahí tuvo la opción esta de Raúl, lo que pasa que... Sí. Me acuerdo de 22-23, aquí vemos Mateo como se parte la cara, nunca mejor dicho, por la final. Mateo, ¿te acuerdas, no? Este Mundial de Túnez te acordarías mucho de estos partidos y de estas casi que tuvo España ahí a las órdenes de Juan de Dios Román. Mira, realmente después de la final pensé mucho justamente lo que ha dicho Luismi. Cuando en el Mundial que dirige Valero perdemos la opción de meternos en medallas y creo que era el último partido de Lorenzo Rico, le digo a Lorenzo Rico, y digo, hostia, Lorenzo Rico, me sabe fatal que tú con lo grande que has sido no hayas podido disfrutar el hecho de tener una medalla. Pero estaba Cabanas, estaba Melo, o sea, quiero decir, ha habido tantos grandísimos jugadores que no han tenido ese privilegio de tener el oro, de tener una medalla sobre sus hombros, que cuando ganamos el Mundial, ciertamente me acordé de todos esos grandísimos jugadores que nos habían hecho parte muy importante del camino, lo mismo entrenadores, parte muy importante del camino para poder conseguir ese oro. Fíjate en el detalle de esa final del Europeo de Sevilla, Raúl falla ese tiro y perdemos la final. Pero luego en un partido tremendamente importante, un mes y medio después, 2 meses después, en la Olimpiada de Atlanta,
Raúl mete el gol y nos da posibilidades de estar en la semifinal de la Olimpiada. Entonces, que es también un poco lo que ha dicho antes Luismi, calma con esta derrota o con este resultado, que van a venir otras cosas por delante. Pero sí es cierto que después de ganar el Mundial me acordé de muchos entrenadores y de muchos jugadores históricos con una cualidad espectacular, una calidad espectacular que no habían podido disfrutar de tener una medalla en sus hombros. Vamos a ver todas esas ocasiones en las que España estuvo a punto de ganar y no pudo, como en Sevilla. Ese mismo año, en los Juegos Olímpicos de Atlanta, el conjunto nacional logró la medalla de bronce después de salir airoso de su choque ante Francia. Tan solo 2 años más tarde, el balonmano español siguió triunfando. En el Europeo de Italia, España alcanzó el segundo puesto después de perder por 2 goles ante Suecia. Otra medalla de plata caía del lado español. En el 2000, una nueva victoria ante Francia le dio el bronce a la selección española. Era el Europeo de Croacia. Y el mismo metal, el bronce, se logró en los Juegos Olímpicos de Sydney en el mes de agosto. España venció a Yugoslavia por 26-22. Pues fíjate que estaba viendo lo de Atlanta, estaba Andemi aquí, que cuando estaba el partido difícil, te saca Juan de Dios, que tú eres el jovencito, ¿no? Ahí en Atlanta. Sí, en Atlanta era yo el jovencito, 20 años tenía. Y dice, pues bueno, que se la juegue Deme, ¿no? Y la verdad que el partido da un cambio y tus goles contra Francia nos dan ese metal. Sí, pasó, ¿no? Que hubo una tarjeta roja a Iñaki, hubo un balón en el aire, Iñaki salta, se lleva un francés por delante, le sacan tarjeta roja y la única primera línea que quedaba en el banquillo era yo. Entonces salgo fresco, también es verdad, con 20 años, todo el desparpajo que te da tener 20 años. Y recuerdo que estaban Talan y Raúl y apenas atacaban, es que ni fijaban, nos estaban de pasadores y yo decía, oye tío, es que esto hay que ir para adelante. Y al final me la dejaban a mí y tuve suerte, entró la primera, entró la segunda, entró la tercera. Y bueno, pues también eso de estar fresco. Y yo creo que los franceses esperaban que confiaron un poco, que les diera el partido. Estaban esperando este chico, que no conocemos nada, este chico de 20 años, nos va a dar el partido. Y no, entraron y la primera medalla para el balonmano español, primera medalla olímpica, que eso ya era escribir con mayúsculas, ¿no? Eso era abrir una puerta. Lógicamente luego el Mundial de 2005 pues ya fue derribar las puertas, ¿no? De lo que decía antes Luismi del balonmano español, y ya estamos llegando ya al punto final. No sé, bueno, ahora lo que decías tú antes, ¿no? Ojalá España pueda repetir estos éxitos ahora que estamos en pleno mundial y podamos ganar. España luego lo ganó en 2013 y ahora pues no nos podemos quejar porque tenemos los hispanos ahí que en los últimos años nos están acostumbrando siempre al podio, que a diferencia de estos años el potencial que tenía la Liga Española al de ahora no se puede ni comparar, así que no nos podemos quejar. Pero bueno, vamos a dejar que Pastor sea el que nos dice primero las conclusiones de aquel Mundial de 2005. Bueno, yo creo que fue un poco el culmen. Se trabajó antes, nosotros trabajamos de forma diferente, sí que es verdad que parecía algo novedoso lo que estábamos haciendo. Lo que hacíamos en Valladolid parecía que no se podía exportar a España, ¿no? Y yo creo que se demostró que el balonmano que hacíamos aquí en Valladolid, diferente, pues se hizo y se podía hacer con la selección, y bueno, y al final pues la gente lo siguió, ¿no? Y se fue jugando mucho en ese estilo, ¿no? El estilo que estábamos haciendo y que pues estabas contento que se hiciera. Y luego, pues poco a poco España pues ha sido un referente y ha conseguido también otros títulos, ¿no? Otro mundial, otros europeos, medallas en Olimpiadas. Bueno, yo creo que somos una potencia, pero bueno, el ganar un mundial creo que nos dio el punto para decir aquí estamos nosotros y que sí que es verdad que podemos ser los mejores. Pues sí, tanto que fuimos los mejores y que esperemos que dentro de poco lo seamos. Antes de decir adiós, Mateo, no sé si tienes tú alguna idea final, alguna conclusión que dejar antes de despedirnos. No, mira, yo tengo la suerte de levantar la copa, pero con la imagen que me quedo de levantar la copa es con la expresión de todos los compañeros
de alegría, de felicidad. Entonces, no se me va a borrar jamás, o sea, mostrarles a ellos la copa y ver sus rostros y casi en primer plano a Rubén Garabaya y esa sensación de ver cómo disfruta tus compañeros, el equipo por haber logrado el oro, es indescriptible. Pues muchas gracias, Mateo, porque vaya muy bien tu aventura en Sicilia y esperamos tenerte pronto por aquí, que seguro que todavía tienes mucho que contarnos. Nada, anécdotas ni te imaginas, más que no tenemos tiempo, pero hay una con Juanín y Jomba y los croatas muy buena, pero bueno, será en otro momento. Nada, gracias a vosotros por invitarme, un placer y nada, y muchísimas gracias por hacer esta clase de programas que sin lugar a dudas nos pone un poquito los pies en el suelo de lo grande que es el deporte español. Muchas gracias, Mateo. Un abrazo. Deme, no sé ya tu última conclusión. Bueno, creo que lo importante era el equipo, ¿no? Que esa importancia de todos y cada uno de los que formamos parte como jugadores, cuerpo técnico, cuerpo médico, toda esa familia que se tiene que formar alrededor del éxito es importante, ¿no? Yo creo que Pastor, Bulligan, Félix Brocate y todos los jugadores que hemos comentado al final formamos una piña junto con el cuerpo médico, que estaba Chema Calvillo y Pablo. Una familia que tiene muy claro el objetivo, ¿no? Y eso es lo importante, ¿no? Y al final son amigos que vamos a conservar siempre. Cuando cumples ese objetivo y te partes y te dejas la vida en ello, pues merece la pena, ¿no? Y todo ese trabajo, todo ese esfuerzo que hemos dicho durante muchos años merece la pena. Toda esa historia que llevamos detrás, por supuesto, es ponerla en gloria, ¿no? En el oro y algo muy bonito del deporte español, que seguimos ahí luchando, que no vamos a dejar de luchar, eso por supuesto, y que esas lecciones pues sirvan para las generaciones futuras, ¿no? Gracias por el programa, porque es fantástico recordar estas 20 años después. Y gracias por la invitación y representamos a muchos, a todos los que hemos comentado, todos los que hemos visto. Claro, es que no podían entrar todos aquí. Antes me decía, ¿cómo no está? Digo, claro, es que no hay sitios para todos. Juan, tú luego tuviste mucho recorrido en la selección, volviste a ser campeón del mundo en 2013, o ya no estabas. En el 13 ya no. Bueno, pero sí que llegaste a Pekín a hacer medalla, etcétera. Sí. Pero este punto de partida de Túnez significaría Sí, es lo que decía Pastor, ¿no? A partir de ese campeonato del mundo, pues parecía que te miraban de otra manera. Cuidado que viene España, ¿no? Que parecía que siempre estábamos, pero nunca conseguíamos el objetivo. Y ese año lo conseguimos y a partir de ahí, pues de alguna manera decirlo, te miraban de otra manera, ¿no? Siempre partías como posible favorito, ¿no? Pero en aquel mundial no partíamos como favorito, veníamos de un ciclo que no habíamos ganado ninguna medalla, con un seleccionador nuevo, muy joven, era como un seleccionador interino, bueno, llamamos a Pastor para el mundial y luego ya nos pensamos a quién traemos de verdad. Jugadores muchos que debutaban, muchos que eran su primer campeonato y no contaban para nosotros. Y bueno, pues como decía Deme, somos España, luchamos, hicimos un grupo que no era una selección, era un equipo, ¿no? Además lo recalcaba mucho Pastor, esto no es una selección, esto es un equipo, el equipo nacional. Y creamos muy buen ambiente fuera de la pista, dentro de la pista. Y bueno, al final nos salió todo de cara, también hay que tener esa pequeña parte de suerte, como decía Luismi. Y bueno, pues a partir de ahí, pues ese punto de inflexión que ahora pues siempre nos ven como posible favorito, ¿no? Está claro que en los últimos años España nos ha mal acostumbrado a ganar europeos, medallas de mundiales, medallas olímpicas, pero veníamos de cierto desierto, ¿no? Que no ganábamos nada y a partir de ahí sí que se empezó a ganar mucho. Y bueno, encantado de estar aquí, de recordar aquellos momentos, de ver a Luismi, de ver a Deme, a Mateo, aunque sea por la tele, y encantado de estar aquí y participar en este programa. Muchas gracias. Luismi, te dejo a ti, que seguro que vas a cerrar esto mucho mejor que cualquier otro. No, a nivel personal te digo que como periodista y comentarista y que había seguido el balonmano desde el año 82, pues lógicamente llegar al 2005 y conseguir un campeonato del mundo a nivel personal como periodista y narrador de estos partidos
partidos de la selección, pues es importante, ¿no? Te llena muchísimo, ¿no? Aparte que gracias a estos chicos que siempre me dejaban que yo fuera un periodista cercano a ellos, tanto a la selección como a diversos clubes con los que he viajado muchísimo, entonces pues, y a los técnicos que me han permitido estar cerca de las selecciones, pues esa amistad que vas cogiendo con ellos, que todavía se mantiene y tal, hacía que disfrutaras y cuando estabas narrando y dabas con la voz y dabas ese empuje hacia ellos también, porque los tenías considerados como protagonistas del evento que tú estás narrando, pero también con una amistad que ya cercana durante muchos años con estos jugadores, ¿no? Y que se ha ido labrando a lo largo del tiempo. Eso a nivel personal. Y luego, en cuanto al deporte en sí, pues bueno, era un campeonato que como hemos comentado al principio, llegaba con dudas, porque el presidente de la federación se le ocurrió cambiar de seleccionador en el último momento, casi antes de Navidad, y todo, las cosas cuando no se llevan con mucha perspectiva, dice la gente, pues se asusta, ¿no? Incluso los periodistas nos alarmamos y decimos, madre mía, sí, es una cosa de urgencia que va a salir de aquí en un campeonato del mundo, ¿no? Bueno, era un inicio de ciclo. Antes hemos comentado al principio que era un campeonato del mundo de los que no clasificaban prácticamente para nada, pero bueno, es un campeonato del mundo con sus exigencias y grandes equipos, y da la casualidad que llega Juan Carlos Pastor y en poco tiempo, apoyado en los que sí que sabían su forma de ver el balonmano, los jugadores que habían pasado con él en Valladolid, y transmiten a todos los que son de fuera, y rápidamente estos, como grandísimos jugadores que son, adquieren los conceptos y pues bueno, asombra a todos y ahí llegamos, ¿no? La competición nos lleva y campeones del mundo. ¿Quién lo iba a decir, no? Y además en la final con el campeón olímpico y el campeón del mundo. Bueno, pasó lo mismo luego en el 2013, ¿no? Que tampoco éramos favoritos ante Dinamarca, que también era la ganadora de todo. Llegamos a Barcelona en el Palau Sant Jordi y arrasamos también, porque cuando somos campeones del mundo somos de verdad. Arrasamos. O sea, que no hacemos finales ajustaditas y que las ganes en el último segundo, en un lanzamiento y tal. No. Nosotros ante Croacia y ante Dinamarca, 2 títulos del mundo, arrasando, pasándoles por encima. Y eso es el balonmano español, la escuela española, ¿no? Y que sigue también pues predominando también porque nos tienen muchísimo respeto. Después de estos triunfos, ya todo el balonmano mundial nos mira con muchísimo respeto. Y los cambios generacionales llegan a todos. Ahora, por ejemplo, Dinamarca parece que sea la gran dominante en el mundo junto con Francia. Y bueno, vamos a ver lo que da de sí. Nosotros cambiamos con muchos jugadores, pero son jugadores jóvenes, pero con un espíritu competitivo, y vosotros lo sabéis, espectacular. Cuando tú llegas a una selección absoluta, pero has sido campeón del mundo junior, campeón del mundo juvenil, campeón de Europa juvenil, campeón de Europa del mundo, y llegas a una selección absoluta, ya eso de competir lo tienes dentro, ¿no? Y bueno, sales ahí como sale Petar Cikusa, y sales ahí aunque sea Dinamarca, sea Croacia, sea quien sea, y sale a ganar. Y lo ha demostrado en la Champions League con el Barça. Y los jugadores estos que se lleva ahora Jordi, pues van a rendirlo al máximo. Vamos a ver si tenemos un poquito de suerte. No partimos de favoritos, por supuesto que no. Eso nos va bien. Y que nadie piense en nosotros, que nosotros iremos haciendo como hicimos en el 2005, ¿no? Hace 20 años. Y nadie piense en nosotros. Somos los españoles. Bien, que los croatas celebraron el pase a la final pensando que ya eran el oro porque jugaban contra España. Perfecto. Que pase lo mismo siempre. Y normalmente suele pasar, pero solemos dar el do de pecho y ganar. Somos ganadores, tenemos un gran talento los jugadores. Siempre lo hemos tenido, siempre. Desde la época inicial, aquellas de los Juegos Olímpicos de Moscú con Bárcenas, los Quique López Balcells y compañía, luego llegaron los Uría, Cecilio. Tú fíjate, siempre hemos tenido talento al máximo, talento al máximo. En todas las generaciones hemos tenido un talento ganador. Y unas veces hemos tenido suerte, otras no. Ahora estamos en el buen camino desde hace 20 años. Y yo creo que alguna vez lo vamos a repetir. Y esas 2 estrellas que llevamos en la camiseta, vamos a ver si alguna vez pronto, lo más pronto posible, sean 3. Pues ojalá que lo podamos revivir, y seguro, lo que sí que sabemos es que lo vamos a vivir aquí en Televisión Española, este campeonato del mundo y muchos más que vendrán, así que os invitamos a seguir con nosotros y a seguir con este programa Conexión Vintage, que vendrán muchos y mejores o peores programas, no lo sabemos, pero seguro que lo vamos a hacer con todo el cariño. Hasta siempre.